José Regane, bienvenido como siempre a nuestro estudio. Felices de poder compartir con vos, que tenés muy claro qué es lo que le está pasando a los argentinos y al bolsillo de los argentinos, nada más ni nada menos que con todo esto que tiene que ver con el sistema energético. Estamos viviendo momentos complicados porque en el fondo hay una disputa y pareciera que todo aquel que quiere defender derechos establecidos, reivindicaciones fundadas en ley, pertenece a lo prehistórico, a lo viejo. Los derechos. Esto me hace acordar la década del 90. Hubo toda una campaña, hablar de la eficiencia, de la productividad, hablar de la flexibilización laboral, mecanismo para contemplar el empleo para los jóvenes, un retroceso importante y significativo que no solucionó ninguno de los problemas que teníamos los argentinos y finalmente quedó demostrado de manera lamentable con una pobreza estructural que hoy se mantiene, con una indigencia estructural que hoy se mantiene, con una precarización laboral que hoy se mantiene. Pero vamos camino a un aumento de esa flexibilización laboral. ¿Están tratando de copiar el modelo brasilero? Vamos en camino a sepultar cada vez más los derechos del conjunto de los trabajadores y de los sectores populares. A punto tal que ahora ya llegamos a decir desde el gobierno que movilizarse para defenderse ante ese ataque es también prehistórico. ¿Puede pensarse con fundamento que la crisis de Argentina la provocan precisamente los derechos de los trabajadores cuando tenemos a nivel nacional un nivel de desocupación que está en el orden del 9% según el indicador oficial, pero que el Mar del Plata casi está rondando el 12%, que la pobreza supera el 33%, que la indigencia tiene un alto porcentaje, el 40-45% de los trabajadores están precarizados, pertenece a la economía informal. ¿Puede decirse que eso es lo que genera la crisis en Argentina? No, en realidad lo que quieren es implementar la flexiseguridad, la flexibilización a todos los derechos de los trabajadores y la seguridad para una mayor rentabilidad de las empresas y fundamentalmente los grupos multinacionales. Es un objetivo de carácter mundial. Esto se trata de implementar en Francia, por ejemplo, ahora con la reforma laboral, lo que acaba de acontecer en Brasil y lo que pretenden hacer con nosotros. Y cuando dicen que lo nuestro no va a ser igual a lo de Brasil, lo están diciendo porque saben y conocen que aquí hay un movimiento obrero que tiene presencia, que tiene desarrollo organizativo. ¿Criminalizar la protesta social para que ustedes no puedan defender estos derechos? Eso es la coyuntura y la práctica concreta. Pero el fondo es que si no existe organización sindical, mejor. Mejor sindicato es el que no existe para los grupos multinacionales que necesitan una mayor explotación, bajar los costos laborales. Cualquiera se da cuenta, estos productos son muy caros respecto del salario que tenemos. El intento de eliminar a los sindicatos, por un lado el fondo y las formas, contanos un poco la diferencia y a qué tenemos que estar atentos. Buscan criminalizar la protesta social de una y otra manera, demostrar que eso es lo viejo, que no hay que protestar. El gobierno se jacta de desarrollar diálogo. En realidad, el gobierno, el diálogo que desarrolla es para dividir, para atomizar, para fracturar el movimiento obrero. Con algunos dialoga y con otros no tiene ningún tipo de diálogo. No está dispuesto a desarrollar un formato de diálogo con contenido económico social donde aparezcan todos los sectores involucrados en el desarrollo de Argentina. Lo que trata el gobierno es obviamente de bajar todos los contenidos, porque si no, no se puede entender cómo una propaganda que termine siendo el eslogan más importante y significativo haciendo lo que hay que hacer. Como si alguien públicamente dijera que está haciendo lo que no hay que hacer. Es una demostración de la falta de nivel. Sería mucho mejor convertir en un eslogan que se termine la corrupción. Y hay corrupción porque hay quienes se dejan corromper. O sería mucho mejor establecer criterios de solidaridad. El gobierno quiere terminar con los criterios de solidaridad. Por eso trata de terminar con las organizaciones que organizan a los trabajadores bajo el principio de defender intereses comunes, pero donde prevalece el criterio de la solidaridad. Por eso no tiene sentido que alguien se sume a la iniciativa de pelear acompañando los derechos de otros. Esa no unidad de la oposición se ve en los gremios, ¿no? La necesidad de unidad para poder cambiar y revertir esta flexibilización, esta precarización que avanza. Es cierto, en los sectores populares tenemos mucha fragmentación. Hoy, para enfrentar toda esta política de ajuste y toda esta iniciativa de transformación y cambio en perjuicio de los sectores populares y del movimiento obrero, se requiere unidad de acción. Y se requiere una unidad con todo y cada uno de los sectores. No hay algo más importante
que enfrentar esta política que tiene como objetivo de producir transformaciones y cambios y generando pérdida de derechos establecidos por hace muchos años, y no porque precisamente, insisto, esos derechos sean la causa de la crisis de la Argentina. La causa de la crisis de la Argentina es que pocos concentran y centralizan riqueza en pocas manos. Y la gran mayoría se encuentra y se debate entre que no le alcanza para llegar a fin de mes, que no tiene trabajo como para poder generar sus ingresos mínimos imprescindibles y necesarios, tener un poder adquisitivo que le permita vivir con dignidad. Eso le sucede a la gran mayoría del pueblo argentino. Cuando ves el avance de la timba financiera, el incremento diario, minuto a minuto de la deuda externa para pagar esa timba financiera, ¿cómo ves a la Argentina? Es la respuesta de una política que se asienta en la globalización y que pone como centro de la escena lo que este gobierno ha planteado el primer día, la apertura de Argentina a los grupos económicos transnacionales para que estos puedan venir a invertir acá, llevarse nuestra riqueza al menor costo posible. La megaminería, el petróleo y el gas, la energía con el tema del agua y con el desarrollo y el desastre que tenemos por el monocultivo de la soja, porque hoy todo el mundo hablamos de las inundaciones, pero esas inundaciones, que parece increíble que tengamos que estar soportando, es producto de que no se han hecho las obras que se tienen que hacer. Entonces se lo pasan responsabilizando a otros y a otros y a otros, pero ahí no se hace lo que tiene que hacerse. Una superficie similar a la de Sur Corea es la que tenemos inundada en la provincia de Buenos Aires. Tenemos mejores condiciones para producir arroz que sembrar trigo, maíz, etcétera. Cuando hablamos del oligopolio y del monopolio respecto de la luz y las empresas energéticas y los costos de la luz para el consumidor, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy vivimos una etapa que es absolutamente contraria a la década del 90. En aquel momento el objetivo central era destruir las empresas del Estado, porque eran los únicos instrumentos que en manos del pueblo y perteneciendo al Estado podían ser una contención para el desarrollo de las políticas liberales neoliberal en defensa de los intereses del pueblo. Eso se atomizó, se rompió ese monopolio de carácter natural sobre la base de toda una propaganda desarrollada oportunamente sobre que eran deficientes, que no había nivel de productividad, que el trabajador público era un haragán y así de seguido. Y mientras tanto vaciándolas para que eso suceda. Y eso se produjo con el vaciamiento, comprometiéndola con deuda externa, impagable, haciéndola pagar a las empresas del Estado, fundamentalmente YPF, para finalmente atomizarlas, venderlas, privatizarlas y ponerlas en de los grupos multinacionales. Y hoy los grupos multinacionales todos se unificaron. Y así tenemos que en la provincia de Buenos Aires, después de tener 4 o 5 empresas en la distribución, hoy tenemos un solo grupo económico que tiene en sus manos todas las empresas de distribución de la provincia de Buenos Aires, el principal estado argentino. Es la demostración de lo que buscaban era quedarse con esa riqueza, quedarse con los servicios públicos, quedarse precisamente con la gallina de los huevos de oro. Y esto es lo que ha sucedido. Hoy, a través del mecanismo de la venta y compra de acciones y sobre la base de que descargan sobre la espalda de los usuarios las altas tarifas, ellos hacen pingües negocios sin mover un solo dedo, solamente apretando una tecla, comprando y vendiendo acciones precisamente de esas empresas. Fueron estatales, que eran eficientes, que daban un servicio público y que ahora están para brindar servicio a los grupos económicos desde el punto de vista de la rentabilidad. En la provincia de Buenos Aires al Grupo Pagano. El Grupo Pagano asociado y siendo parte del Grupo Midlin, que en definitiva son todos los que tienen en sus manos la electricidad y el gas, en cualquiera de sus variantes, en la variante de transmisión, en la variante de distribución, en la variante de producción. Está todo en manos de un grupo reducido, por eso hay concentración y centralización de riqueza. Es más, hoy han logrado hasta inclusive que haya una transformación de la tarifa para que finalmente las empresas eléctricas ganen dinero sin vender energía. ¿Cómo puede ser eso, Rigani? Sí puede ser, porque antes tenían un cargo fijo de 16 pesos y era el cargo fijo llega hasta 400 pesos, según el consumo que tenga el usuario, con un incremento que superó el 2.700%. Antes de poder consumir hay que pagar el consumo fijo. Ese consumo fijo a las empresas le da millones y millones y millones de ingresos que va a las arcas de la empresa sin vender un kilowatt-hora. José, cuando hablamos de la represión de la protesta social y de la criminalización de la protesta social, cuando hoy nos preguntamos a dónde está Maldonado, ¿qué nos puedes decir al respecto? Este gobierno, si dice que protestar
es el pasado, es la prehistoria, no solo trata de fundamentarlo y argumentarlo, sino que además trata de utilizar la fuerza para imponer el miedo, para generar el temor y para precisamente generar en la población que lo más importante es el no te metas. Lo más importante es yo me arreglo solo, los demás que se jodan, y lo más importante, no me tengo que meter. Y esto lo que lleva es a aislarse. Esto lleva a romper con los lazos de solidaridad, que en el pueblo argentino son significativamente importantes. Y esto es lo que trata de romper este gobierno. Esos lazos de solidaridad y que se desarrolla, que crezca la salida de carácter individual. Vimos en el caso Maldonado, cuando estuvo la marcha por la búsqueda de Maldonado, cuántos periodistas, cuántos transeúntes fueron detenidos y demorados todo un fin de semana y con los maltratos que eso implica. Y pasó como si nada. ¿Qué hicieron los medios? La mayoría de ellos lo que puso en el centro de la acción fue ese grupito reducido. De infiltrados, encima, que decían uno, supuestamente eran infiltrados. No sabe si realmente eran infiltrados. Ninguno de ellos fue demorado, los que fueron demorados fueron los periodistas, los que circularon. Con eso tratar de tergiversar la masiva y extraordinaria movilización que se produjo en el país. Es parte de una iniciativa política del gobierno. La masiva movilización y concentración del pueblo argentino pasó desapercibida. Por eso los titulares de los medios locales eran de una característica, de una naturaleza y con un determinado contenido que era absolutamente diferente al contenido, los títulos y la característica de los medios de carácter internacional. Eso demostraba para quiénes trabajan y para qué trabajan. Es muy importante en esto de la comunicación tratar de desarrollar lo propio, porque no hay oportunidad ni posibilidades. Es más, determinados medios solamente se ocupan de determinados temas. No es cierto que se ocupan de la realidad de la Argentina, se ocupan de lo que terminan representando. Por más independiente que se digan, la práctica demuestra todo lo contrario. Tenemos democracia, hay libertad de expresión, estamos en un Estado de Derecho. La libertad que tenemos es la libertad que permite el sistema. En tanto y en cuanto no se vaya en contra del sistema, existe esa libertad. Es increíble escuchar hoy los argumentos respecto de justificar que el extranjero tenga las propiedades inmensas en Argentina mal compradas o mal vendidas respecto de los representantes originarios de nuestro país. Es increíble escuchar la cantidad de falsos argumentos que dicen muchos periodistas en medios principales y la verdad uno se sorprende.